Posibilidad que tenemos y que nos gusta de llevarle a la gente todas las actividades que se realizan en Comodoro Rivadavia, sobre todo si tienen un anclaje fuerte y profundo con Comodoro Rivadavia como es Malvinas. Sí, claro, la verdad es que sí, no era un tema que podíamos dejar pasar. Creo que encima ha tomado mucha más ímpetu desde lo que fue el Mundial, ¿no? Este partido también con Inglaterra, ahora se lo vamos a preguntar a ella a ver cómo lo está viviendo y cómo lo siente también. Pero una de las grandes actividades que tiene esta feria y que obviamente vamos a estar compartiendo y acompañando, porque también forma parte de nuestros colegas, ¿no? Claro, que en el mes de abril visitaron Malvinas justamente con todo lo que eso implica y que por eso van a estar presentando justamente un documental de lo que fue esa visita en Malvinas en el mes de abril de este 2026. Estamos hablando del documental Malvinas, la tierra que nos une. Cualquier cosa ella también me va a corregir. Se va a estar presentando este documental el jueves a partir de las 20:30 horas en el cine español en este caso, pero la tenemos ni nada más ni nada menos que a Soledad Herrera, licenciada en periodismo y también colega, compañera en este caso de Radio del Mar. Sole, bienvenida. Estamos en la constructora Radio en Bloque, pero en streaming de la Feria del Libro. Buen día. Buen día, chicas. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que muy contenta de poder sumar un granito de arena a lo que es esto de malvinizar. Creo que era lo más importante, por eso empezó este objetivo, poder empezar a inmortalizar un poco de la historia. Y digo inmortalizar porque por ahí es lo que hablamos frecuentemente con los veteranos y demás, y es de a poco se nos van yendo, capaz ya no tienen ganas de contar algunos, entonces tratar de que la historia quede, que nosotras las nuevas generaciones, y lo cuento en todos lados, no viví la guerra, no estaba, soy posguerra, entonces también que esos relatos de generación tras generación sigan quedando, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? Vos acabás de decir de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuál es de repente la historia o el testimonio que les gustaría dejarle, sobre todo para aquellos adolescentes, ¿no? Sabemos que el tema de la memoria tiene que ver con algo que te pasa por el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo le construís memoria a aquellos que no vivieron de repente y lo podés contar desde tu lugar también, ¿no? Sí, yo creo que si bien esto que decías de construir la memoria que nos atraviesa y demás, incluso me pasó en carne propia, esto de por ahí ir viviendo con el relato a relato de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros primos, y después empezar a ser comunicadora o empezar a trabajar en el periodismo y que cada 2 de abril tengamos que ir a los actos y que el 1 de abril tengamos que cubrir la Guardia de las Estrellas, eso te va movilizando, vas teniendo el contacto con ellos, y creo que ese relato, poder transmitirlo, poder contar, poder entender que una guerra se construía a partir de individualidades y que esas individualidades tenían familias, tenían historias, creo que nos puede poner en el lugar de empatizar y también entender y bueno, y claramente movilizarnos desde allí, ¿no? Sole, en este caso también, más en lo personal, ¿no? Porque tenés hijos, para mí joven, teniendo 2 hijos en este caso, ¿cómo también le fuiste transmitiendo por ahí esto, no? Me voy a Malvinas, o lo que significa, ¿lo pudiste hacer? ¿Lo pudieron, de qué manera? ¿Cómo lo pudieron entender también? Sí, fue un trabajo que lo fuimos haciendo con el tiempo, pero que también que se dio de manera natural, porque esto que les digo, creo que esto de que parta la necesidad de viajar a Malvinas también iba arraizado de estas construcciones de memoria familiares, la sensibilización que teníamos. Entonces Luisana, que es mi hija más grande, ya entendía qué era ir a Malvinas. O sea, cuando yo le dije, Lu, mamá se va a Malvinas, no voy a estar una semana, y de repente eran 10 días, ella estaba feliz. O sea, me dice, no, empezó como a emocionarse, que descontaba los días para contar en la escuela de que la mamá estaba en Malvinas, ¿no? Incluso esto de que la tecnología nos haya permitido poder hacer transmisiones en vivo desde Malvinas y ser el primer medio en poder hacer transmisiones en tiempo real, hizo que escuelas se vayan sumando a estas transmisiones. Y bueno, Luisana estaba dentro de esas escuelas que se sumaba, y después me contaba, dice, bueno, los docentes lloraban, era muy movilizante, y creo que a partir de esos pequeños actos hacemos que los chicos tomen conciencia, ¿no? Entiendan por qué el docente lloraba, por qué era la importancia de estar ahí, que lo estaban viendo por la tele, ¿no?
A veces pensar que no siempre es el dispositivo pensado para llegar de repente, ¿no? Porque vos pensás en la memoria, no sé, se enseña en la escuela, encontrás otros vínculos, otras formas de llegar, ¿no? Lo vimos, como decías vos, fuera de micrófono, lo que pasó en un partido de fútbol, ¿no? Hoy la presencia, el nombre... Un partido histórico también, ¿no? Aparte del partido histórico que era... de repente como otros canales acercan al hacer de la memoria. No, ni hablar. Bueno, ese partido fue un puntapié. Afortunadamente se van dando las cosas de manera de cascada, ¿viste? Siento que también hay un destino que está jugando ahí porque se da este partido, se empieza a viralizar estas situaciones. Y mirá, sin ir más lejos, 30 minutos antes de que se dé ese partido, yo me veía enojada, me veía con esos sentimientos que creo que a todo argentino nos pasaba, de esa necesidad de ganar, de esa necesidad de ser mejores en ese momento, por ahí para devolver un poco de lo que es la historia. Tenía un video guardado que era cantando el himno en Malvinas. No lo habíamos usado y lo había dejado guardado porque había sido... de esos pequeños actos que hacíamos allá, porque en todo momento no podés ser argentino. Incluso lo cuento, tengo un tatuaje yo que es argentino atrás de Malvinas. Y no podía estar con manga corta porque me lo llegaban a ver, me podían denunciar y podía terminar presa y no poder aprovechar esos días, o sea, así de literal, presa. Entonces un poco también hacíamos estas pequeñas cosas cuando no nos veían, tipo como nene rebelde, ¿no? Hago lo que quiero, el orgullo. Entonces habíamos grabado ese video. Media hora antes del partido lo difundí, lo edité rapidito, lo subí media enojada, con un discurso, bueno. Se súper viralizó porque pasó todo lo que todos conocemos, la bandera de Malvinas y todo lo que conocemos. Entonces se recontra viralizó y hace que los chicos que están más metidos en redes sociales, claro, es que sí, que los chicos puedan verlo, puedan entender que el que no sabía o el que no entiende, porque había un montón de ingleses, porque lo veíamos en redes sociales, que desconocían, entren al buscador y terminen duplicando, triplicando, cuadruplicando las búsquedas por Islas Malvinas. Bueno, las irreverencias que sirven, ¿no? Ahí estamos viendo, ustedes van a ver también en el streaming lo que son un par de imágenes de lo que han vivido tanto Soledad Herrera, que está acá con nosotros, como también Víctor Amigorena, ¿no? Parte de lo que tiene que ver con Del Mar, en Comodoro Rivadavia, y Del Mar Digital. Bueno, solo una experiencia más que inolvidable, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco, bueno, cómo fue el proceso también y las actividades que realizaron allí, porque se llevaron muchísimas cosas también para dejar, para traer, para colocar, ¿no? Sí, es que el punto máximo tanto de emoción como el que todo espera cuando vas a Malvinas es ir al cementerio, porque para eso vamos también, ¿no? Tipo para rendir homenaje, para estar ahí. Creo que es el momento en el que más empatizás, en el que más te sensibilizás. Nos tocó ir con un grupo de veteranos que ellos volvían por primera vez y muchos de ellos tenían amigos ahí. Entonces también es parte de ese momento de ser argentinos, y acá en Comodoro se vivió mucho y llevamos muchas cosas, banderas, rosarios. Nos dieron muchos rosarios que nos decían, dáselo a cualquiera, o sea, no va no aparte importa, de nadie. claro. Entonces muchas de las cosas las dejamos en las lápidas que dice soldado solo reconocido por Dios. Qué fuerte. Eso es fuerte. Entonces, bueno, y esa placa que veían en el video es una placa que dejamos de parte de Comodoro Rivadavia, para que quede marcado también que Comodoro está allá, está presente. Estuvo presente y está presente, y lo está también cada 2 de abril, ¿no? Comodoro vive justamente el sentimiento malvinero de una manera muy especial, dicho por muchísimos veteranos que vienen, ¿no? También a cada acto aquí. Sole, no sé si nos podés contar un poco con qué se va a encontrar la gente en este documental, ¿no? Malvinas, la tierra nos une. Bueno, es un documental justamente con algunos testimonios que nos encontramos en Malvinas, y un poco para entender a qué vamos, entender el camino que hicimos para llegar, porque pasamos por otros lugares previos, entender por qué lo hicimos, porque podíamos haber ido en avión directamente hasta Gallegos y de Gallegos a Malvinas, pero hicimos el viaje por tierra, y un poco que lo vivan en carne propia como lo vivieron con nosotros un montón de comodorenses que iban siguiendo paso a paso lo que íbamos haciendo. No solo va a estar la presentación del documental, van a haber algunas cositas ahí que vamos sumando, una charla y otras cosas.
así que creo que sería importante que el que le interese esté presente porque creo que se van a llevar una linda experiencia. ¿Nos recordás día y horario? Sí, el jueves en el Teatro Español a las 20:30 horas, la entrada es libre y gratuita. Por ahí recomendar ir un poquito antes porque, bueno, tenemos varios mensajitos que hay gente que va a ir, así que tenemos muchas expectativas de que vaya mucha gente, así que bueno, por ahí ir tempranito por las dudas. A tratar de no emocionarse, ¿no? También. No, vamos a tratar. Dijo 2 o 3 cosas y yo ya me emocioné, no quiero ni pensar. Yo creo que va a ser, la emoción va a ser algo que va a estar presente a lo largo de Es súper emotivo el documental, así que... Lo hiciste de esa manera, porque también, ¿no? Todo propio, tenemos que resaltar eso también. Las filmaciones, la edición, en este caso, el trabajo también con la muestra fotográfica que tiene acá, ¿no? Víctor Amigorena, también por parte de Malvinas. Sí, nos hicimos una tarea cada uno, él es fotógrafo, así que hizo todo lo que eran las fotos, la exposición de fotografías que está acá en el primer piso del Centro Cultural es de él, solamente lo acompaño porque bueno, fuimos juntos y además también es mi tío, entonces bueno, acompañarlo. Y sí, el audiovisual, el documental es mío, que bueno, que soy productora audiovisual también, así que todo lo que era audiovisual lo hacía yo, él hacía todo lo que es fotos, pero bueno, los dos somos periodistas, así que creo que estaba interesante también. Soledad Herrera, gracias por pasar y acompañarnos en este streaming de la Feria del Libro, y ahí estaremos seguramente presentes también el día jueves. Muchas gracias, los espero. Bueno, así pasaba Soledad Herrera, en este caso periodista, con lo que tiene que ver con su documental que se va a estar desarrollando el día jueves, 20:30 horas, en el Cine Teatro Español, todos más que invitados. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, nos vamos a ir justamente allí a estudios por parte de la 103.3. En unos minutos volvemos con más invitados.